Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Eh, Quiero dejar aquí a mi esposa. Bueno, como ustedes se dan cuenta, ayer yo no podía ni abrir la boca, así que le pedí el favor a mi esposa que fuese ella la que llevara el mensaje. Así que porque Lourdes no quiso. Bueno, Amén. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ponernos en contexto para entender qué es lo que Dios está hablando. Y es súper importante que podamos em, estar enfocados. Cuando normalmente como seres humanos no sabemos dónde estamos, eso nos da una sensación de desubicación, de confusión, de estar perdidos, de estar de pronto desconectados. No sé si a ustedes le ha pasado, ¿verdad? No necesariamente tenemos que sentirnos en un sentimiento de ansiedad o de angustia, pero cuando no estoy conectado, cuando no estoy entendiendo la dirección en la que van las cosas, y eso nos puede pasar en todos los ámbitos, puede pasar que pase y usted ni se enteró. El mover de Dios, esa ola de Dios, pasó por su lado y usted ni se enteró que fue lo que Dios quiso hacer. Como puede pasar que usted viva la experiencia, viva el momento de lo que usted esté viviendo y precisamente como no entiende, se llene de angustia, se llene de ansiedad, se llene de temor y usted no logra desarrollar lo que Dios quiere hacer en su vida a través de ese proceso. No sé si me están copiando. Pero también sucede que cuando yo entiendo lo que Dios está haciendo, toma sentido lo que estoy viviendo, aunque sea difícil. Porque lo que es importante es entender que no todos los procesos con Dios y el caminar con Dios no es siempre de carro, casa y beca, flores, maravillas, mariposas en el estómago. Hay procesos difíciles y si de pronto nos queda la duda, miremos las diferentes escenas que vivió Jesús. Jesús tuvo momentos de tomar el vino y la cena con sus discípulos, tuvo momentos de reír, tuvo momentos de enojo, tuvo momentos de indignación, pero también tuvo momentos de angustia. Y yo le pregunto, ¿Jesús entendía cada momento que estaba viviendo en la tierra? Claro que sí, porque él tenía claro su propósito, ¿cierto? Entonces, hago esta pregunta para comenzar con las preguntas que están aquí, que plantea mi esposo, porque eh, es saludable y es conveniente hacer las pausas. Y es conveniente hacer esa pausa del 2025 y esa pausa para proyectarme al 2026. Entonces, si yo pudiera hacer un resumen, ¿qué sería eso que Dios transformó en mi vida? En el 2025, ¿hay algo que usted puede decir que Dios transformó en mi vida? De pronto Dios estuvo trabajando con usted allí la parte emocional. Para muchos creo que a lo largo del camino Dios nos va como insistiendo, acuérdate que tienes que ser más atrevido o ser menos miedoso o ser más calmado, no hablar tanto. Según cada persona, nosotros sabemos lo que Dios quiere hablarnos. Y por ahí vi ahorita un mensaje que me llamó la atención. Ciertas cosas no necesitan más oración, necesitan disciplina. Dios ya te dijo qué hacer. La gran mayoría de nosotros al final sabe qué es lo que tiene que cambiar. La gran mayoría de nosotros sabe qué es en lo que Dios quiere que nosotros trabajemos. Lo que nos hace falta es disponernos y ponernos en la marcha, ¿cierto? ¿Qué decisiones claves tomaste para tu vida? Miren, yo honestamente les cuento en mi caso y con el equipo estratégico, Lourdes, Pacho, Kimberly,
hemos estado todo el año, y creo que apenas estoy como empezando a dar los pasos, para aprender a organizar la agenda, el tiempo. Porque hay una sensación aparente de, ay, me faltan muchas cosas por hacer, es que no me queda tiempo. Y honestamente, con 50 años que ya voy a cumplir, pues no les digo que llevo 50 años, pero creería que debo llevar como unos 40 aprendiendo a organizar el tiempo. ¿Cuántos aquí sienten que son muy buenos organizando su tiempo? ¿Cuántos aquí sienten que tienen que aprender a organizar el tiempo? Bueno, no estoy sola, somos muchos. Y hoy día he entendido que una de esas cosas que Dios me habló es que tú debes tener una lista de cosas por hacer, y no sé ni por qué estoy hablando de esto, pero, y normalmente esas cosas por hacer o las tienes apuntadas en alguna parte o las tienes aquí. Y mientras están apuntadas o están en tu mente, tu sensación todo el tiempo es, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero hasta que no le pongas un día, una hora y un espacio, eso va a dejar de ser una preocupación para convertirse en una acción que genere un resultado. ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted está tan angustiado por eso que tengo que hacer, póngale una hora. Y si no sucede, usted no se condene, ni se sienta culpable, ni se recrimine, porque no sucedió porque usted no le puso el tiempo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces llega el viernes y Dios mío, no hice tal cosa. Sacaste el espacio, lo agendaste, lo pusiste, entonces no le pusiste el tiempo. No sé si me agarra la idea. Entonces, hasta que no le ponga un espacio y sea intencional y provoque que eso suceda, pues se va a quedar allá en la lista de las preocupaciones y de las angustias, que va a mantenerte angustiado y preocupado, pero hasta que usted no le dé acción no va a pasar. ¿Cuántas personas fueron tocadas por Dios a través de tu vida? Esta es una pregunta importantísima para los creyentes. Todos los creyentes deberíamos hacernos esta pregunta, yo no sé si por lo menos semanal, mensual, quincenal, trimestral. ¿De qué manera yo estoy tocando? ¿De qué manera yo estoy transfiriendo eso que Dios está haciendo en mi vida? Tiene que haber alguien a quien yo estoy tocando. Y no me diga que mis hijos y mi esposo, porque esos están ahí hace rato y ahí se van a quedar, ¿verdad? Eso siempre vamos a tener ahí esa oportunidad. Pero ¿dónde están los vecinos, los primos, los hermanos? Esa gente a quien tú aprovechaste el momento, la coyuntura, la oportunidad para decirle lo que tú estás necesitando, y lo que te va a ayudar es el Señor. Amén. Si no lo estamos haciendo, ojo, podemos ser cristianos de la secreta, cristianos de cartón o puro cristiano IA, ilusión óptica, pero en el fondo no hay realidad. Amén. Entonces, que no seamos cristianos IA, que seamos cristianos reales. Amén. ¿En qué área de tu vida viste fruto y cuáles fueron esos frutos? ¿Y en qué o cuál conocimiento adquiriste de Dios en este 2025? Yo siento que en el último semestre he venido como aprendiendo cosas, y así mismo voy repartiendo y voy diciendo. Con Pacho ya no le quiero ni decir a veces cosas porque no termino de decirlas cuando ya está, tienes que enseñar eso, y me va empujando a irlo como entregando y soltando. Pero bueno, gloria a Dios, porque no debemos quedarnos con el mismo conocimiento ni con lo mismo de siempre, y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. ¿Tú sí eres guía? Buen punto. Si usted quiere ser guía, tiene que ser la versión esta de Juan David, de intercesión y ayuno, no de ilusión óptica, ¿ok? No de engaño, ¿ok? Yo no sé ustedes, pero con esa imagen así rápido, ¿qué fue lo primero que vieron en la imagen? ¿A qué se les pareció? ¿Quién más tiene otra? Tuviste un corazón, ¿verdad? Yo cuando vi la imagen también, de primerazo. Ahora, quiero decirles que este es un mensaje en el que Dios tocó mi corazón, estaba hablándome de esto, mi esposo se conectó con esa palabra que siente que también tiene que ver, esto es una palabra para la iglesia sin ninguna duda, pero él preparó el mensaje y yo lo estoy predicando, porque así como está, realmente no ha podido. Ayer hubo que inyectarlo y tomar varios medicamentos importantes ahí para que tenga la mejoría. Pero yo apenas vi la imagen así rápido, yo vi fue un corazón, yo dije, pero se ve como raro, y cuando entro a detallarlo, claro, estas son esto se llaman botas, son un elemento hecho en cuero que se utiliza para guardar líquidos, vino,
algunos guardaban ahí ciertas diferentes clases de vino. Entonces, aquí este mensaje hoy se llama preparando el odre. ¿Qué hemos entendido que Dios está hablando para esta iglesia? Y es que Dios tiene un vino nuevo para nosotros en este 2026. Yo no sé tú, pero yo quiero ese vino nuevo. Yo quiero ese renovar del Señor. Yo quiero una porción fresca de parte del Señor. Yo quiero saborear lo que Dios tiene para mí. Y una de las cosas chéveres que dice esa porción, y ahorita lo vamos a leer, es que quien pruebe el vino nuevo no quiere del viejo. Yo no me quiero quedar con lo viejo. Entonces vamos a mirar, esta palabra tiene 3 fundamentos. Y quiero leerla rápidamente, pero luego vamos a ir pasando por allí. Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17, y es una porción que hemos estado mirando muchas veces y la hemos estado repitiendo. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y no se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Romanos 8:30, y quiero que usted subraye ese versículo y lo resalte ahí en su Biblia. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y Efesios 2:10 dice, a los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este, 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, esta porción también usted la encuentra en Lucas y en Marcos. Cuando en la Biblia usted encuentra la misma historia o el mismo relato en diferentes porciones de la Biblia, es porque los diferentes autores hacen mención a ese evento, a esa ocasión, a ese relato. Desde el Evangelio, acuérdense que 4 de los discípulos escribieron los evangelios, y cuando se repite este relato es porque cada uno escribió su versión de ese momento. Ojo, no estoy diciendo que son versiones distintas, sino es la forma en la que la relató uno, y normalmente uno va y lee las diferentes veces que aparece esta porción y se encuentra que entre ellas se complementa y se enriquece. Amén. Entonces esta es una porción que había aquí una pregunta de parte del Señor, de parte de los discípulos. Y aquí me quiero devolver un poquito y con algo que conecta con esto, o sea, que quiero que vean allí la conexión. ¿Cuántos han escuchado la frase que dijo ahorita mi esposo? Dios quiere que hagamos todo decentemente y en orden. Sí, lo hemos escuchado, ¿verdad? Yo quiero que sepan que eso es lo que se llama cultura de excelencia. Pero resulta que cuando uno mira ese versículo, y voy a decir esto para que usted vaya creciendo como en esta manera de leer, cuando uno mira ese versículo, uno no debe quedarse solo con ese versículo, sino ir al contexto. Y cuando usted mira ese versículo, está en 1 Corintios 14, y ese es el último versículo de ese capítulo. Pero cuando usted lee todo el capítulo 14, en el capítulo 14 de Corintios, Pablo estaba hablando a la iglesia y estaba de alguna manera corrigiéndola, exhortándola y dando directrices claras porque había desorden dentro de la iglesia. Y la frase con la que cierra es, corrijan esto, revisen esto está mal, pero al final dice, pero hagan todo decentemente y en orden. Lo que quiero decir es que hay muchas porciones que usted necesita conocer el contexto, pero quedarse con esa síntesis de parte de Dios que quedan contenidas en estos versículos. Y este versículo es uno de esos. Nadie pone vino nuevo en odre viejo, sino que por el contrario se prepara para esa porción. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta palabra? Estaban los discípulos hablando con Jesús y ellos preguntaban, pero Señor, los fariseos ayunan y los tuyos no. O sea, los tuyos no tienen nada que corregir. Pero el Señor les dijo, ¿quién que está de fiesta se pone de luto?
¿quién que está celebrando tiene por qué entristecerse? Los que realmente hay que hacer, lo que hay que hacer es prepararnos para lo nuevo, fue lo que quiso decir Jesús a través de este texto, porque viene algo nuevo para ellos a través de un vino nuevo en el Señor. Entonces a veces uno lee como el contexto, el texto completo y como que medio se pierde un poquito, pero por eso es conveniente que usted lea la porción completa para que trate de encontrar el fondo a lo que quiere hablar Jesús en eso. Además de que Jesús era experto, yo no sé ustedes, pero cuando uno comienza a leer porciones, Jesús era experto en que le preguntaban una cosa y respondía con otra. Y daba una respuesta que los dejaba locos. Y uno si usted mira, a veces uno dice, ¿por qué Jesús respondió eso? Créanme que tenía una razón. Lo que pasa es que así de primerazo hay muchas veces que uno ve las respuestas y se queda uno, pero si están hablando del ayuno, ¿por qué empezó a hablar de esto? Y tiene todo que ver. ¿Listo? Entonces, se da dentro de un marco de explicación sobre la práctica del ayuno y ellos estaban preguntando eso. Y dice, previo al relato donde se eligen los 12 apóstoles, se había contado sobre el llamado de Mateo y de Marcos, lo que les estoy diciendo, la importancia de leer el contexto. No solamente de leer ese versículo, sino de qué está pasando allí. Vamos a ver Marcos 2:22. Ahí se estaba escogiendo, estaban llamando, estaban seleccionando a los discípulos. Miércoles, papelito volador. Ok, déjalo ahí, déjalo. Y aquí les estaba hablando, miren la versión de Marcos de ese texto. Voy a leerlo desde el 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Hay momento para todo. Y en ese momento sus discípulos estaban celebrando y disfrutando la presencia del Hijo de Dios en medio de ellos. Ese no era el tiempo para ayunar tan rígidamente como lo hacían los de la ley, porque ellos estaban disfrutando eso. Pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado y entonces en ese tiempo ellos tendrán que ayunar. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Es decir, ellos están entendiendo eso nuevo que están disfrutando. Los que están en ayuno no lo han entendido. Pero ellos aquí sí entienden lo que Dios está haciendo con ellos. Y ellos están en un tiempo de deleite. Pero va a venir el tiempo de ese vino nuevo y va a necesitar que ellos se preparen. Y dice, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Les pregunto, ¿a quiénes se les estaba cambiando el formato de su manera de pensar? ¿A los discípulos o a los discípulos de Juan y los fariseos? ¿Quiénes estaban en el formato viejo, en la estructura vieja, en la cultura vieja? Los que estaban ayunando. Pero ellos creían o quisieron decir que tenían que quedarse en esa estructura y no en lo nuevo del Señor. Y Jesús les dijo, ellos están viviendo lo nuevo. Ellos están deleitándose en lo nuevo. ¿Por qué tendrían que estar buscando remiendos para disfrutar lo nuevo que tienen? ¿Me hago entender? Entonces, ahí viene esa contradicción. Y vuelvo y les digo, si usted lee la respuesta, uno queda como loco. Bueno, pero está hablando Jesús de ayuno y ¿qué tiene que ver esto con aquello? ¿Sí me siguen? Entonces, miren qué interesante lo que hay ahí. Ahora, un odre nuevo representa un nuevo corazón. Desde la estructura básica vamos a entender algo. ¿Qué era un odre? Un recipiente. ¿Para qué servía ese odre? Para guardar cosas que eran valiosas para ellos en términos de uso, ¿cierto? Vino, agua, líquidos. Y el vino representa esa llenura permanente de parte del Señor. Entonces, en ese sentido, ¿dónde se deposita esa llenura nueva de parte del Señor? En nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, nuestro corazón puede muchas veces puede tener características de odre viejo o de odre nuevo. ¿Cuándo puede tener características de odre viejo? Cuando se quiere quedar con lo viejo, cuando no quiere disfrutar lo nuevo, cuando cree que lo único que vale es lo que siempre ha tenido, pero no se arriesga ni se lanza a buscar lo nuevo de parte del Señor.
¿cierto? ¿Cuándo hay que cambiar el vino? ¿Cuándo hay que buscar vino nuevo? ¿Cuándo se acaba? ¿O cuando el vino viejo deja de tener su esencia? Cuando ya el vino viejo deja de perder esas, ¿cómo se llama eso? Cualidades, esas características que deleitan. ¿Qué hay que hacer? Ya este vino hay que desecharlo y hay que ir por vino nuevo, ¿cierto? En el Señor y en nuestra vida cristiana vamos a tener muchas veces que llegar a ese momento y decirle, espérate, yo no me puedo quedar con esto, solo con esto para toda la vida, yo tengo que buscar más de parte del Señor. Dios tiene algo más para mí. ¿Me está copiando? Entonces, así como el odre hay que prepararlo para esa búsqueda del vino nuevo, el corazón también tiene que prepararse. Amén. Un odre viejo representa las estructuras, la religión, la tradición humana. Se usaba como un envase de vino para guardar agua o leche. No es de adorno, sino que tiene una finalidad y un propósito. Y el odre tenía un proceso de fabricación y preparación. Y ahí es donde queremos enfocarnos hoy. Ya hemos hablado que Dios quiere traer vino nuevo. Hemos dicho que Dios tiene algo nuevo para nosotros. La pregunta es, ¿estoy preparada para eso nuevo de parte del Señor? ¿Será que estoy listo para lo que Dios quiere darme? Pregunta. Pregúntele al vecino, ¿tú estás listo? ¿Ya estás preparando el odre? Hay que prepararnos, ¿verdad? Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero voy a usar una ilustración sencilla pero boba. ¿A cuánto les ha pasado que van por ahí y se dan cuenta que, ay, voy a aprovechar? Cambian los zapatos y comienzan a mirar, ñércale, pero las medias también están viejas. El jean también está viejo. La blusa, tocó cambiarse todo. Pero si usted se pone unos zapatos nuevos y lo demás viejo, eso no pega, ¿cierto? Entonces, cuando traemos algo nuevo, normalmente yo no le estoy diciendo que tenga que cambiar todo, pero por lo menos renovarlo, echarle una manito de pintura, cambiarlo para aquí, restaurar, renovar, voltearlo para aquí, para que se vea lo nuevo. Pero si ponemos algo nuevo en un contexto que lo dejamos igual, se desaprovecha, ¿cierto? Como que no se le saca el máximo provecho. ¿Me está copiando? Entonces, si yo quiero algo de parte del Señor, si de verdad estoy anhelando eso nuevo que Dios tiene para mi vida, tenemos que prepararnos. Amén. Entonces, vamos a usar el proceso del que la palabra nos habla, de cómo se preparaba ese odre, para que nosotros hagamos allí el paralelo y hagamos la reflexión a partir de nuestro corazón. ¿Cuáles son esas cosas que como odre mi corazón tiene que vivir, tiene que pasar, tiene que ser sometido para realmente estar preparado para el odre del Señor? Amén. Listo para ese vino nuevo, para esa porción nueva que Dios tiene de parte de mí. Voy a decir algo que, por ejemplo, puede ser jocoso. No creo yo que Dios vaya a hablarme a través de su palabra si yo no la leo. Ay, yo quiero que Dios me hable en su palabra y que Dios me hable en su palabra. Y en papito, pero usted ni siquiera abre la Biblia. Entonces, si realmente quiero prepararme para que Dios me hable a través de su palabra, pues tengo que comenzar por lo básico, ¿cierto? Abrirla, leerla, de establecer un tiempo para ese tiempo en el que Dios me va a hablar. Amén. Ay, quiero tener más tiempos de intimidad con el Señor y usted vive Netflix corrido. Pues creo que así no va a ser, hermano. Por ahí no es. ¿Ah? Quiero crecer en mi servicio al Señor y cada vez que a usted le proponen servir en algo, ay, qué pena, pero no puedo, estoy ocupado. Así no va a pasar. Amén. Entonces, con el formato viejo, definitivamente no vamos a poder recibir y lo que es mejor, sostener lo nuevo que viene de parte del Señor. Y aquí vamos a ver algo interesante con esto. Entonces, vamos a mirar aquí que hay varios pasos y vemos que aquí que lo primero es que la materia prima de los odres era cuero. Se usaba un animal desollejado, normalmente una cabra o una res. Miren esa imagen como tan particular, eso era un animalito. Ahí lo sellaron todo y lo volvían un odre. Como medio maluquita esa imagen, ¿verdad? Pero eso es un odre. Eso es el cuero desollejado de un animal que lo cerraban para volverlo odre.
Y es tan especial el líquido que se prepara en lugar de guardado. Un odre nuevo es para un vino nuevo. Si usted va a echar un líquido nuevo, usted no utiliza un recipiente viejo, ni roto, ¿cierto? O de un tamaño desproporcionado a la cantidad que va a utilizar. Todos esos elementos hay que revisarlos, ¿cierto? Entonces, lo primero es que ese odre nuevo era escogido. Es decir, la persona analizaba qué tipo de vino era. ¿Sí? Ahí está el micrófono. Y también una cosa importante, o sea, si tú querías almacenar algo, no siempre era el odre. Se utilizaba las vasijas, ¿cómo que se llama eso? Las tinajas Exacto. Pero cuando tú o frascos de vidrio. pensabas, sobre todo ellos que eran pueblos nómadas, ¿cómo hacían para viajar con una tinaja? Muy pesado. No podían. Entonces, no sé cómo culturalmente o cómo fluyó el origen del odre, pero entonces comenzaron a crear esos recipientes que eran portátiles. O sea, por ahí le regalé yo a mi esposa un termo para que donde ella quiera que vaya tenga agua. En esa época, ¿cuáles eran los utensilios? Los odres. Habían odres pequeños, como las boticas esas que se utilizan para ir yo cuando veo eso, lo que pienso es en las corralejas o las cabalgatas, las corridas de toros. Exacto. Exacto, licor con manzanilla, bueno, muchas cosas como las mezclaban. Pero es para algo provisional. Pero cuando tú pensabas en un viaje, cuando tú querías la otra, exacto, tenías que llevar una de esas. Sí, hay dos porciones que no las vamos a leer, pero en las cuales el Señor le habla, por ejemplo, a Josué y le dice, prepara tal cosa y tales odres o cueros o llena unos cueros. Y eran unas cosas así grandes para viajar, para ir por el desierto. Cada vez que hacían una estación, llenaban sus odres con agua o compraban vino. Y también hay unos odres que utilizaban incluso para la leche, para guardar. Ustedes han visto los ganaderos que hacen ¿cómo se llama eso? Sí, que ellos tienen con unos tanques para el agua, ¿cómo es que le llama? Calambuco, ¿Contenedores? Bueno, se nos olvidó a todos los cosas donde recogen la leche. Ah, las cantinas. Los cántaros. Exacto. Entonces, como ellos no tenían nada de eso, ¿qué hacían? Tenían unos odres, recogían la leche y la metían ahí. Entonces, siempre fue un recipiente de conservación para gente que tenía actitudes de viajar, de mantenerse en movimiento. Entonces, Amén. y yo decía, o yo digo, si Dios nos está hablando de un odre, nos está hablando de gente que está en movimiento, no estancado ahí esperando a ver cuándo Dios agacha el dedo, no. Alguien que está en movimiento. Atento a ir en la dirección de a lo que Dios le está enviando. Amén. Entonces, lo primero es que el odre era escogido. Es decir, había que analizar bien qué van a guardar ahí, para qué lo van a usar, cuánto va a durar eso allí. Entonces, no podía ser cualquier opción. Lo mismo sucede. Dios está queriendo hacer algo con nosotros. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿En dónde quiere Dios hacerlo? ¿En mi vida o a través de mí? ¿Para qué me está formando el Señor? Entonces yo tengo que prepararme para ese depósito que Dios quiere poner en mí, para que yo pueda llevar eso que Él me está encomendando. ¿Me está copiando? Amén. También era purificado. Se escogía el cuero o el recipiente, ¿verdad? Pero ese cuero yo no asumía que por solo el hecho de cogerlo ya estaba listo. Había que prepararlo. Y lo primero que había que hacer era purificarlo. El proceso de purificación tenía que ver con someterlo al sol, secarlo, deshidratarlo por completo para que quedara completamente sequito, y ahí se sellaba.
Amén. Por eso es que dice la palabra aquí que somos probados, pero eso a la vez nos fortalece, nos da flexibilidad. Ese cuero que al momento de secarse queda teso, después tenía que ser sometido a un proceso en el que generaban flexibilidad en el cuero. Porque si quedaba así completamente teso, se iba a quebrar. Y ahora miramos algo que a mí me pareció valioso. También era oreado, primero al sol y luego al aire, donde no le diera tanto sol. Pero ¿qué hacía ese oreo al aire? Generaba como un refrigerio en el cuero que provocaba que comenzara a flexibilizarse ese cuero. Ese oreo pudiéramos asociarlo con ese refrigerarnos de parte del Señor y del Espíritu Santo para que podamos ser sensibles, no rígidos, sino sensibles al mover del Señor. Amén. No era agradable. El cuero recién seco huele feo, huele a cosa podrida, porque ahí había, por decirlo de alguna manera, había sustancias orgánicas en interacción con el cuero y ese residuo, mi querida química, ese residuo de eso en ese cuero todavía generaba olor a feo. Entonces, hasta que no se oreaba, hasta que no se secaba, no estaba listo para poder ir pasando a la otra etapa. Ahora piensa en usted, ¿yo en cuál etapa estaré? ¿En donde me están poniendo al sol? ¿En donde apenas me están cortando para sacar el pedazo? ¿O ya me están oreando? Amén. Y luego venía una etapa de ser sumergido. Miren que no lo ponían al sol y de una vez lo sumergían. Había que ponerlo al sol, secarlo, apartarlo y luego sumergirlo. Y ese sumergido lo lavaban para que no le diera mal sabor a la bebida y también mal olor. Y por último era llenado. ¿Usted está entendiendo? Entonces, Dios lo está sumergiendo, Dios lo está oreando, Dios lo está secando, apenas está cortando en usted la forma y el pedazo para poderlo llenar, o ya Dios lo está llenando. Amén. Ahora miren qué lindo el Señor que aunque el proceso no sea cómodo, siempre tiene un propósito. Y el propósito de Dios, les pregunto, ¿será que el propósito de Dios es dejarnos tostando en el sol, dejarnos metidos entre el agua o llenarnos? Llenarnos, ¿verdad? Poder ser útiles para llenarnos. Y puede haber allí una pregunta, ¿será que la razón por la que aún no he sido llenado es porque si Dios comienza a llenarme con lo que Él tiene, se desperdicia? Porque no tengo la condición suficiente ni la preparación suficiente para poder retener lo que Dios quiere darme. Porque esa es la parte importante. Ahora, aquí hay una cosa interesante y es que cuando el vino nuevo se echaba en el odre, una de las cosas, y esto me llamó la atención, el vino nuevo provoca ensanchamiento, expansión, y ahora vamos a ver eso. Entonces, miren qué tremendo que dice, el cuero debe ser cocido o sellado. Hay momentos por donde el cuero puede tener grietas. ¿Qué hay que hacer allí? Remendarlo, coserlo, asegurarse que por allí no bote lo bueno que Dios le va a dar. ¿Cuántos de nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde andamos medio descosidos? Yo tengo las mías. ¿Cierto? ¿Cuántos el Señor está cerrando, tratando de cosernos y no nos hemos dejado? Comienza Dios a dar su par de puntadas y yo, miércale, todavía no puedo. Y queriendo Dios darnos nuestro par de puntadas para poder depositar lo nuevo que tiene y que no se desperdicie. ¿Me está siguiendo? Entonces me estoy resistiendo, no, yo me quiero quedar en el sol tostándome. Bueno, sigue tostándose ya, hermano, sigue llevando palo. Allá en el sol inminente, fuerte, difícil. Ahora,
pudiera ser un espectáculo quedarnos solo en ese proceso de estar sumergidos. Aquí, wow, en este deleite, pero no podemos quedarnos solo allí, porque tenemos que llevar lo que Dios nos quiere entregar para llevar. Se vuelve vino asentado, que ya al final, ¿qué sucede? Que se genera ese sedimento, ese fondo. ¿Qué pasa con los líquidos cuando no se mueven? Se dañan, porque el fondo... Yo estoy tranquilo porque Dios no me va a hacer nada, porque Dios no me va a incomodar, Dios no me va a... Sofonías. Entonces, ¿queremos ser vino asentado o vino nuevo? O peor, vino viejo. Porque yo creo que el asentado de pronto moviéndolo un poquito se recupera, pero el viejo sí ya no sirve. Entonces, no solamente tengo que estar preparado, no solamente tengo que estar escogido, sino que tengo que estar preparado, pero también apto para mantener, retener eso y recibir y retener, porque a usted le puede echar Dios, y yo creo que Dios hace con nosotros eso cada rato, nos va dando, pero cuando nos va dando dice, no, se desaprovechó. Entonces es prepararnos, recibir, pero también retener y aprovechar eso que Dios nos está dando. Entonces, y dar, porque la razón de ser de ese recipiente no era mantenerse lleno, era servir para suministrar y suplir a quienes tenían necesidad del líquido. Amén. Por eso les decía que nosotros los cristianos deberíamos preguntarnos semanal, por lo menos digo yo, quincenal, mensual, ¿a quiénes toqué? ¿A quién le hablé? ¿A quién le compartí? Porque no puede ser que pasan y pasan los días y yo no le hablo a nadie del Señor. Porque hay un depósito en mí que no es para que se quede en mí, es un depósito para dar de beber a otros. Recuerden que la palabra también dice que de nuestro interior correrán ríos de agua vida. Es algo que no está estancado, que está allí en movimiento. Amén. Ahora, aquí hay una parte que me gusta y dice, algunos mantenían flexible ese cuero con aceite. ¿Eso qué representa? Ese contacto permanente con la presencia de Dios. La forma de mantenerlo y que no se cuartee es con aceite. Cuando uno tiene muebles en cuero, de pronto aquí no mucho por el calor, pero en Bogotá, en las zonas frías donde se utilizan muebles de cuero, obligatorio, las mujeres tienen que tener un tarro de crema para las manos y un tarro de crema para los muebles. A esos muebles de cuero hay que hidratarlos. Hay que hidratarla. ¿Para qué se hace eso? Para que no se raje, para que quede suave. Y si no nos estamos fíjense que ahí es el mantenimiento, ahí no es la preparación. Porque la preparación exige, pero luego hay que mantener esa hidratación. Y resulta que cuando el vino nuevo es echado en el odre, una de las cosas que provoca por la potencia del vino es que genera gas. Y eso hace que el odre tiene que estar preparado para expandirse, ensancharse. ¿Estoy preparado para crecer? ¿Estoy preparado para ensancharme en la medida de lo nuevo que tiene Dios para mi vida? ¿O apenas Dios me dé un poquito de cosa nueva me exploto? Eso es lo que está representando el odre. Si ese odre no estaba preparado para expandirse, lo estallaba. Y enseguida era la evidencia de que ese odre no estaba listo para recibir ese vino. ¿Cuántos de nosotros podemos estar viviendo esos ciclos? Que Dios comienza, me exploto, vuelvo y sigue el proceso, vuelve y comienza y me exploto. Me está copiando, o sea, y a mí esto me encanta porque es un reto y es un preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde tengo un pedazo que necesito cocer para que tú puedas echar en mi vida ese vino nuevo? ¿Dónde está un pedacito que tengo que poner al sol para que sea seco? ¿Dónde está de pronto lo que tengo que lavar porque huele a feo? Y otros lo ven y lo sienten, pero yo no me doy cuenta. Y el sabor que sale de lo que yo tengo no tiene buen sabor. Amén.
Entonces quiero ese vino, no. Entonces a veces el tema es, ay, yo anhelo y yo pido y hay cosas que Dios no nos da y lo hemos hablado muchas veces porque no estoy listo para tenerlo. Y hasta que no estés listo para tenerlo, te puedo hacer más daño que bien dándotelo. Una de las cosas que nosotros usábamos mucho para enseñar a nuestros hijos, y miren, aquí meto una cuña, es que la crianza no se debe dar basada en reglas. La crianza se debe impartir basado en principios. ¿Cómo así? Cuando usted solamente da reglas, usted está estableciendo camisas de fuerza por imposición. Pero cuando usted está dando principios, el principio permite que la persona esté tan convencida y tan clara del porqué de esa regla, que la razón por la que la obedece no tiene que ver con cumplir o incumplir, sino que se convierte en una razón de vida para ella. No sé si me hago entender. Entonces, una de las cosas que yo le enseñaba una de las cosas que le enseñábamos a nuestros hijos es que si quieres tenerlo, tienes que mostrar que eres responsable por eso. Entonces, si yo veía un juguete por ahí tirado, una patineta, unos patines, una bicicleta, y la veía por ahí tirada, sin dueño, ¿dónde está el supuesto dueño? Pero si está por ahí descuidado, no estás listo para tenerlo. Y se lo quitaba. Cuando me demuestres que estás listo para tenerlo, te lo vuelvo a dar. Ay, mami, y tal. La primera clase de manejo para ellos, ¿cuál fue, Juan? ¿Te acuerdas? No, la primera clase de manejo para ellos era un balde y un trapo. Para los dos. Primera clase de manejo, saca un balde. Mami, pero no vamos a manejar. Sí, claro. Primera clase de manejo, aprenda a tener el carro limpio. Mami, pero yo pensé que íbamos a manejar. Yo, claro, pero es que esto es importante para que aprendas a manejar. Cuidar del bien que se te entrega, que se te confía, sobre el que estás asumiendo responsabilidad. ¿Sí me hago entender? Pero si solamente la regla es, y no entiendo el principio es el que me lleva a entender por qué necesito prepararme, por qué Dios está haciendo algo, y no me incomoda cuando Dios empieza de pronto a ajustar cosas, porque entiendo el principio. Amén. Entiendo que es parte del proceso. Entiendo que Dios me está limpiando o sumergiendo o secando o cociendo o llenando. Y por eso no me puedo incomodar. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero a mí me ha pasado en momentos de mi vida que Dios comienza a llenarme y a mí me incomoda. ¿Qué más vaina voy a tener yo encima si con tanta cosa que yo tengo? Oye, Dios te está dando algo nuevo y no te estás dando cuenta. ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Y esa nueva llenura muchas veces tiene una nueva responsabilidad, tiene una nueva manera de procesarlo, tiene una nueva manera de tenerlo. Ay, yo quiero nuevo, y cuando te lo empiezan a dar, ahí no estás pidiendo que quieres algo nuevo. ¿Amén? Claro, y no podemos quedar. Ahora, el odre, eso es lo otro que voy a decir, el odre no tiene una única vez de uso. El odre, ahí es que actualizarlo, por decirlo de alguna manera, estarlo restaurando para que cada cosa nueva que traiga pueda recibirla. Amén. Entonces, y esto quiero conectarlo con esta porción que está aquí. Vamos a leer nuevamente Romanos 8:30. Y voy a leerlo desde el versículo 28. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. La gran mayoría de los cristianos se saben ese versículo hasta ahí. Y es como una forma de respaldar cuando le pasan cosas buenas. No, mija, tú sabes que a los que aman al Señor todas las cosas ayudan para bien. Espérate, que ese versículo no dice solamente que es cuando pasan cosas buenas, sino que esto es conforme a los que han sido llamados a su propósito. Espérate, que no siempre los propósitos de Dios son divertidos. Por eso hay que entender que cuando hablamos de que todas las cosas ayudan para bien, tiene que ver con que todo lo que pase tiene un propósito.
bueno y malo. Estamos orando y preguntándole al Señor por qué Pacho está pasando en este momento por esta incomodidad con su boca. ¿Qué ha provocado que no puede tener como la libertad, la soltura, la comodidad? ¿Qué está pasando, Señor? Porque yo tengo que entender eso que está ahí, a los que conforme a su propósito. Pero a nosotros nos gusta leer ese versículo entendiéndole a mi conveniencia. Todo me ayuda para bien a mi conveniencia, de acuerdo a mi agrado, de acuerdo. No es para tu deleite, es conforme a su propósito. ¿Y qué más dice allí? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Miren lo que dice aquí del odre. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Escogerlo. Y esa porción dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí está el versículo clave. Miren este versículo y díganme si esto no se parece a esto que estamos viendo aquí. A los que predestinó, también llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Hay un proceso. Hay una estación que Dios va provocando de un momento a otro. Y lo primero es que Dios me escoge, me purifica, me justifica, me glorifica. Él dice ahí que los glorificó. No es que nos llevamos la gloria, sino que permite ser usados para glorificarle a Él a través de ese propósito, la llenura, el llevar, el entregar a otros. Amén. Él nos va transformando, Él nos va generando, Él nos va preparando. Y hay otra porción que también dice que Él nos equipa, establece, ayúdame Juan David, establezca, fortalezca. Y bueno, hay una porción que habla también de esas etapas, no me acuerdo, que también habla de esas etapas, de ese proceso en el que Dios va formando. Y también hay otra porción que dice que todo el que, voy a parafrasear, lo que dice que añadamos a nuestra virtud fe, a la virtud conocimiento. O sea, hay una etapa, hay un seguir, hay un avanzar, hay un agregar, pero no nos podemos quedar quietos. Amén. Claro. Sí, eso es lo que estoy diciendo, que Dios nos conlleva a ese proceso, que hay una estación, que hay una etapa, que hay un momento intencional del Señor para trabajar en nuestra vida. Amén. Entonces, no sé tú en qué etapa estás. No sé si estás en el secado, no sé si estás siendo en el proceso en el que Dios te está escogiendo, no sé si estás ahí lleno de vino sedimentado, o olvidado por allá en un rincón con vino viejo que nadie quiere volver a rescatar, o por el contrario estás apenas recibiendo esa llenura de parte del Señor. ¿Cuál es? ¿Qué dice? No, no es ese. Ajá, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento. No se establece. Amén. Él mismo se va a encargar de ir haciendo en nosotros todo eso que necesitamos para poder dar la talla, para poder corresponder con ese llamado de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, mis amados, de verdad que hoy la intención no es que usted se vaya con el cliché de las mismas preguntas que pone el pastor al final. Estamos dando inicio a un año. Estamos dando inicio a un año en el que el Señor quiere que entendamos a qué nos está llamando. Y yo te hago esta pregunta de manera personal, y si aún tú no puedes responderla, encárgate de llevártela y pedirle a Dios que te ayude a responderla. Si tú pudieras decir cuál es tu propósito, cuál es el propósito por el cual tú existes en la tierra, ¿puedes responderlo? No te estoy preguntando qué es lo que te gusta hacer, no te estoy preguntando qué es lo que tú disfrutas, es si ya tú tienes claro por qué Dios te creó. ¿Para qué existo yo aquí en la tierra? Ay, no, para amar al Señor, glorificar. Sí, ese es un propósito general.
Yo estoy hablando del propósito particular. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Cuál es ese plan de Dios contigo? ¿Por qué tú existes? ¿Por qué Dios te lleva a un lugar a trabajar o a otro? ¿Por qué Dios te estableció dentro de una familia? Y lo ideal es que podamos responder, yo sé que mi propósito de vida es, pero también es cierto que es más el número de personas que no tienen claro eso que los que sí lo tienen claro. Pero en el Señor, el mayor deleite que puede haber es cuando tú tienes claro el propósito. Cuando tú tienes claro el propósito, tu vida tiene sentido. Si no, simplemente existes. Me levanto, me acuesto, yo la verdad es que a veces, y yo no sé ustedes, pero yo he tenido mis momentos de crisis existencial, sobre todo antes de conocer al Señor, que a veces yo decía, la misma rutina, me levanto, voy a la universidad o regreso y tal, como que nada tiene sentido, como que no le encuentro valor a cada cosa. ¿Cuándo cambia eso? Cuando en tu vida entiendes el propósito. ¿Y qué dice la porción, el encabezado de Romanos 8? Que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman, conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Cuando yo entiendo el propósito, qué tipo de llenura Dios quiere darme en mi vida. Tú eres recipiente para llevar ¿qué? Alabanza, formación, entrenamiento, gozo. ¿Qué tipo cuál es ese depósito que Dios está poniendo en tu vida? Agua, leche, vino. Pero cuando yo entiendo de qué me está llenando el Señor, yo voy a poder darle propósito. Miren, una de las cosas que me ha tomado toda la vida entenderlo, por mucho tiempo mi manera de ser y mi personalidad no eran de agrado de la gente. Y yo llegué a tener épocas en mi vida en las que quise obligarme a no ser yo. ¿Usted se imagina un gato obligándose a portarse como gallina? Eso es teso. Porque es su esencia, o sea, ¿cómo usted trata de obligar su naturaleza a comportarse de otra manera, si eso es usted? Ahora, distinta es el carácter, la personalidad está ahí, pero el carácter es lo que Dios quiere transformar. Entonces, por mucho tiempo, yo empecé a rechazar y a menospreciar mi manera de ser. ¿Por qué? Porque no era agrado de la gente. Realmente lo que la gente estaba rechazando era mi carácter. Mi actitud altiva, orgullosa, prepotente, sabiondita. Y Dios no quería quitar esas dones y habilidades que Dios me ha dado a mí, de ser organizada, estructurada, analítica, de poder desarrollar las cosas, de poder operacionalizar las cosas. Eso es un regalo que Dios me ha dado. Hoy lo disfruto y sé que es parte del propósito que Dios me ha dado en la tierra. Bendecir y levantar generaciones, pero también traer orden y estructura a muchas cosas. Hoy lo entiendo, pero por mucho tiempo me sentí ahogada en ese propósito, frustrada, decepcionada, no quería ser así y entonces empezaba a querer parecerme a otros. Un gato queriendo ser perro o un perro queriendo ser chonchito cuando usted está llamada a algo. ¿Sí me hago entender? Entonces, entender tu propósito en la vida, para qué Dios me hizo, por qué existo, va a darle sentido a tu vida y a lo que vives. Porque tú vas a poder entender qué está queriendo Dios trabajar conmigo. Ok, estoy en temporada donde Dios está trabajando con mi orgullo. O estoy en la temporada en la que Dios está trabajando con mis finanzas, con mi paciencia, con mi indisciplina, con mi falta de firmeza, porque a veces termino queriendo complacer a todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero entender ese propósito de Dios, cuál es el depósito de Dios en tu vida, te ayuda a tener sentido en lo que haces, en lo que luchas, en lo que perseveras. Amén. Queremos ser odres que se están preparando para el vino nuevo. Por eso el eslogan y el rema de este año como iglesia es preparándonos para el vino nuevo. Ahora, no se quede nada más ahí, ¿oyó? Acuérdese que tiene que suceder que lo llenan de vino y usted comienza a repartir del vino. No nos debemos quedar solo en la etapa de preparación. Amén. Entonces, ¿qué está hablando el Señor este año como iglesia? Preparándonos para el vino nuevo. ¿Basado en cuál porción? En esta porción de Mateo, en donde Jesús les explicaba que ellos que estaban deleitándose con Jesús no necesitaban estar ayunando, que iba a venir el momento en que tenían que ayunar, pero en ese momento ellos estaban con Él
con el Hijo de Dios en medio de ellos, y que el momento era disfrutar y deleitarlo, pero necesitaban tener un odre preparado y óptimo para poder recibir esa llenura de parte del Señor. Amén. Así que, mis amados, ¿estás preparado? ¿Necesitas un par de remiendos? ¿Hay que un par de sumergidas? ¿De pronto tienen que lavarte? ¿O definitivamente toca descoserte y hacerte nuevo? ¿O no, ya casi? No sé en qué etapa estés, pero estás en las mejores manos, que son las manos del Señor. Amén. Así que, ¿qué decisiones debo tomar? Y aquí repito lo que les leía, que ya a veces nos queremos quedar, no, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando. Ya no ores más, ya Dios te dijo que es lo que tienes que hacer. Deja de estar huyendo a la responsabilidad de actuar, disfrazándolo de espiritualidad con la oración y la oración y la oración. Mi hermano, usted tiene que tomar acción. Ya Dios le dijo lo que tenía que hacer. Comience, aunque sea con el primer paso. ¿Quién te va a acompañar en el proceso? Los procesos de transformación de nuestra vida, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no se viven solos. Debo buscar a alguien, y por eso es importante que usted se integre a un grupo pequeño, a una célula. Este año nadie debe quedar por fuera de una célula, porque son las células, los grupos pequeños, ese espacio donde usted puede hablar, donde puede conversar. Los domingos acá no es espacio para opinar, para comentar, porque además de que estamos grabando, no es un espacio conversacional, es un espacio más de recibir enseñanza. Pero los grupos pequeños sí es un espacio conversacional, sí es un espacio de traer tus inquietudes, de contar lo que Dios está haciendo en tu vida, de escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Amén. ¿A quién le puedo compartir lo que aprendí hoy? Que no llegue el miércoles sin que usted no haya tenido el espacio de, oye, quiero contarte lo que aprendí hoy en la iglesia, me pareció tremendo. Imagínate que estaban enseñando sobre esto y esto y esto y esto. Y ojalá usted deje ahí con curiosidad al otro. Oye, qué chévere, yo también quiero ir y escuchar. Amén. ¿Aprendió hoy? ¿Sí? ¿Somos cueros listos en las manos del Señor? Amén. Yo quiero conectar unas cositas. Una, y lo digo porque no estaba en mis apuntes y no está ahí. Miren, el propósito del odre no es llenarse. El propósito, y eso lo dijo Lourdes, es dar. Porque de pronto usted se está preparando, pero dame, Señor. Llene. No, el propósito es recibir para dar. Cierto, yo no vi eso, por eso no está ahí en los apuntes. Y la otra cosa que me llama la atención y sobre la que quiero puntualizar es que el vino nuevo que Dios nos va a traer para este año 2026 no es para que nos llenemos, es para dar. Pero fíjate, hay alguna cosa, el vino nuevo va a traer expansión y ensanchamiento. Oye, me llamó eso. O sea, este año 2026, con lo que Dios va a traer, nos va a ensanchar, nos va a extender. ¿Me entiendes? Si tú no estás cuidando eso, que se daña, se revienta, se asienta, todas esas cosas, se desperdicia. ¿Me entiendes? Míralo, todo lo que ponernos a meditar sobre eso. Entonces Dios va a traer algo para dar, para repartir, para dar. Ayer estábamos hablando con una reunión preparatoria de líderes, y María está con sueños y todas estas cosas por todo lo que pasó, y vamos a hacer, y vamos a dar a esto, o sea, ella está pensando llenar para dar. No es deme, enséñeme y Dios nos bendice para mí. No, somos bendecidos para dar, para compartir lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. No bendice para bendecir, no para quedarnos con la bendición. Exacto. Ok. Bueno, vamos a orar en este momento para cerrar el tiempo. Creo que es una hora. Sí. Amén.
Mire, entonces quiero enfatizar aquí en tu libreta, ya me di cuenta que la cita bíblica del mes es Mateo 9, del 16 al 17. Es en la que hemos estado el domingo pasado y este domingo hemos estado como... Ahora, yo no sé qué viene para el próximo domingo, los próximos domingos, pero hasta este momento, cita bíblica del mes, Mateo 9, del 16 al 17. Hay unas tareas para este mes. Tal vez tú puedes apuntar lo que Dios te está hablando, te está desafiando, ¿cierto? Y hay no sé, unos eventos, ya tú sabes, mes de enero, mañana tenemos un retiro de servidores, pero también está pendiente ya para febrero, ya tú sabes, ¿qué tenemos para febrero? El aniversario, bueno, y otras cositas más. La persona que nos hizo las libretas, puso para separar cada uno de los meses un versículo. Y oh sorpresa, que cuando abrimos y nos dimos cuenta que enero dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Como el vino nuevo. O sea, un mes de renuevo. Un mes de renuevo. Padre, gracias por lo que estás haciendo, por lo que estás hablándonos, por un lado, por el otro, por abajo, por arriba. Tú estás gritándonos, Señor, que hay que renovarse, que hay que tener una actitud nueva. Ya la próxima semana vamos a ver incluso gente con unos suéteres nuevos. No sé si se dieron cuenta, ya tenemos un cable nuevo, un micrófono nuevo. Hoy nos enredamos, pero estamos renovando. Así que quiero decirte a ti que estás conectado y a todos los que estamos aquí, este año necesitamos renovarnos, recibir lo nuevo que Dios está haciendo con nosotros. Así que recuerda, Jesús te ama y nosotros aquí en Turbaco también. Padre, Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Turbaco también.